Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este domingo 18 de julio. A partir de mañana, lunes 19 al viernes 23, se realizará la aplicación de vacunas contra el coronavirus en los siguientes municipios. Lunes 19, comenzará la aplicación de primeras dosis para personas de 30 a 39 años en Canacín, Motul, Peto, Izamal, Concal, Espita, Temozón, Muna y Jalachó, y segunda dosis de 50 a 59 años en Canacín y Mérida. Martes 20, aplicación de segunda dosis para 50 a 59 años en Bocubá y Cuncunul, y segundas dosis de 50 a 59 y de 40 a 49 años en Calotmul, Cantamayec, Chicxulub Pueblo, Chumayel y Cusamá. Miércoles 21, segunda dosis de 50 a 59 años en Temozón, Sanacat y Espita. También segunda dosis de 50 a 59 y 40 a 49 años en Tzemul, Silam González, Zoncahuich y Zacalum. Jueves 22, segunda dosis de 50 a 59 años en Motul, Izamal, Peto, Tixcocop, Oxuscap, Sutzal, Yobaín y Chemash. También segunda dosis de 50 a 59 y de 40 a 49 años en Suquilá y Tecantó. Viernes 23, segunda dosis de 50 a 59 años en Junucmá, Maxcanú, San Felipe, Telchac, Puerto y Acanqué, así como segunda dosis de 50 a 59 y de 40 a 49 años en Tuncás y Guayma. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría del Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 308 pacientes en hospitales públicos. 44.690 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que son 51.907. Hoy se detectaron 211 nuevos contagios de coronavirus, 147 en Mérida, 12 en Canacín, 10 en Buxots, 8 en Progreso, 7 en Valladolid, 4 en Motul y 4 foráneos, 3 en Tixcocop y en Humán, 2 en Oxuscap y 1 en Celestún, Chichimilá, Tzan, Jalachó, Junucmá, Izamal, Cantunil, Sinanché, Temozón, Tinum y Tizimín. De los 51.907 casos positivos, 451 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 31.645 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 8.815, en la zona oriente 8.138, en la zona centro 2.936, en la zona sur 4.414 y en la zona poniente 7.342. Lamentablemente en este parte médico informamos de 18 fallecimientos. Son 11 hombres y 7 mujeres, de un rango de edad de 30 a 101 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, obesidad, cardiopatía e inmunosupresión. 11 residían en Mérida, 1 en Ticul, 1 en Chapap, 1 en Oxuscap, 1 en Cantunil, 1 en Mocochá, 1 en Silam de Bravo y 1 en Humán. En total, son 4.837 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.072 están estables, aislados y monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 308 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Este es el informe del día de hoy, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.